Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, un gozo que están con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por las bendiciones que Él derrama sobre nosotros, por las promesas que el Señor nos ha dado, hermanos, que son fieles, son constantes, son eternas, hermanos. La promesa de nuestro Señor, la promesa que Él nos ha dado, hermanos, no es una promesa parcial, no es una promesa que tiene fecha de caducidad, es una promesa eterna. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta mañana dentro de la galería de la fe, dentro del capítulo 11, ¿verdad? Que se llama la estrategia de la fe. Hoy estaremos viendo una estrategia productiva. La semana pasada vimos, ¿verdad?, acerca de una estrategia pasada. Hoy vamos a hablar de una estrategia productiva y bienvenidos ustedes que nos están mirando a través de estos medios. Un gozo que está con nosotros en esta mañana fresca, esta mañana agradable. Amanecimos como a 27 o 28 grados y se siente, ¿verdad? Gracias a Dios por los cambios de clima tan necesarios, ¿verdad? Que nos hacen ver el poder de Él. Hermanos, los anuncios de esta mañana. Al terminar la grabación tenemos la escuela dominical en nuestro lugar de costumbre. Estamos en la lección número 7, libres en Cristo. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo muchísimo acerca de esto. También después de eso tenemos la predicación normal a nuestro lugar de costumbre a las 11 de la mañana. Y después de la predicación, pues nos vamos a nuestras casas. Y recuerde, hoy en la tarde, hermanos, tenemos la celebración de la Cena del Señor. Es importante, hermanos. Hay dos ordenanzas en la palabra de Dios, solamente dos. Y no son medios de gracia, no son para salvación, son simple y sencillamente ordenanzas que viene para aquellos que ya son salvos, ¿verdad? La primera ordenanza es el bautismo, y la fórmula bautismal nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También después de eso viene la ordenanza de la cena, ¿verdad? De la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su cuerpo colgado y clavado en esa horrible cruz, que vino a ser el altar de nuestra salvación, y también a su sangre derramada. Entonces solamente hay esas dos ordenanzas, hermanos. Entonces si usted ya fue bautizado dentro de esta fórmula, hermanos, usted es bienvenido a observar la cena del Señor con nosotros. Si no, bautícese, venga conmigo y yo con mucho gusto voy a hablar con usted. Le voy a explicar y usted puede ser bautizado. Mire, este año ha sido un año caótico, ¿verdad? Muchos dicen, gracias a Dios que ya se va a terminar. Mire, gracias a Dios que Él estaba con nosotros, ¿sí? Él estuvo con nosotros todo el tiempo y esa es una bendición, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por Él, si no hubiese sido por Él, yo creo que muchos de los que sufrimos de esta enfermedad ya no estaríamos aquí si no fuese por la gracia de Dios. Entonces, gracias a Dios por eso. Hermanos, las necesidades de oración, hermanos, continúan. Nuestros familiares que no son salvos, aquellos que no quieren escuchar, aquellos que se niegan, queridos hermanos, a, a, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Es importante que estemos orando por ellos, y es importante que nosotros estemos dando un testimonio fuerte, un testimonio poderoso para beneficio de ellos también. Recuerde estar orando por los hermanos que están enfermos. A la hermana María Ceballos, mi suegra, no la van a operar este miércoles, el día 9. Hay algunas situaciones con su aseguranza y usted sabe cómo es eso aquí. Entonces le pido por favor que ore para que sus trámites pasen rápido y ya la puedan meter a hacerle esa cirugía en su rodilla. También, hermanos, la hermana Marielena López, ore por favor por ella. Ella va a tener esta cirugía la semana que entra, el día 15 o el 16. En su matriz tiene ese tumor y es importante que ayude, ore por favor para que ella se pueda relajar, pueda calmarse y su presión baje. Creo que es un problema de familia donde todos su presión es muy alta nada más de saber de que van a ir al doctor o algo así.
Entonces, por favor, ore por ellos. También tenemos, hermanos, esas necesidades espirituales dentro de nuestras familias en la congregación, ¿verdad? En cuanto a la educación de nuestros hijos, en cuanto a nuestra responsabilidad con ellos, también en cuanto a nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con Dios. Es importantísimo que estemos orando e intercediendo unos por otros, hermanos. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que tiene de nosotros. Dios mío, en este momento le estamos pidiendo que usted, Señor, se agrade en escuchar, Dios mío, estas peticiones que se las damos a usted. ¿A quién más vamos, Señor? ¿Quién más puede escucharnos de la manera en que usted nos escucha? ¿Y quién más puede resolver, Señor, estas necesidades, estos problemas? Venimos ante usted, Señor, porque sabemos que usted se agrada de la confianza que ponemos, del descanso que podemos obtener en usted, y usted se agrada, Señor, de que le estamos dando el lugar que a usted le corresponde. Dios mío, en esta mañana pedimos perdón por nuestros pecados, los míos principalmente, que pueda ser yo de bendición a mis hermanos aquí presentes, a los que me están escuchando. Señor, úseme conforme sea su santa voluntad. Quite de mí cualquier pecado, cualquier cosa que estorbe, Señor, ese oprobio, esa maldad, Señor. Límpieme y purifíqueme, Señor. Ayúdeme a ser de bendición. Gracias por el privilegio que me da de poder predicar su palabra y de poder compartirla. Ahora, Dios mío, le pedimos que nos hable, por favor. Queremos escuchar su voz, Señor. Queremos crecer en usted y necesitamos de su palabra, Dios mío, por favor. Bendiga, Señor, este momento y bendiga estos corazones que van a recibirla, Señor, que sean tierra fértil. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Hebreos capítulo 11, por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hablamos, hermanos, de que la fe tiene una estrategia. Las últimas 2 semanas o 2 lecciones es lo que hemos visto. La semana pasada vimos acerca de una estrategia pasada. Hoy vamos a hablar acerca de una estrategia productiva. Y aquí, hermanos, es en donde se revela ante nosotros, o se nos hace visible, queridos hermanos, una característica especial, específica, hermanos, solamente para la verdadera fe bíblica. Es decir, hermanos, la verdadera fe bíblica tiene una estrategia que siempre produce resultados. Fíjese que el versículo 30 dice: cayeron muros. El versículo 31 dice: Rahab la ramera no pereció. Y hermanos, estamos hablando en este momento en sí de lo que es la producción o el fruto de la misma fe. Y en realidad, hermanos, es el segundo aspecto de la estrategia de la fe. Es la productividad que tiene que resultar en la vida o en las acciones de nosotros como hijos de Dios. De nosotros, queridos hermanos, como heraldos de la verdadera fe bíblica. Y esta productividad, hermanos, es muy parecida al amor. A ese amor, hermanos, del que nos habla Primera de Corintios capítulo 13. Ese amor en acción, que una palabra más exacta, queridos hermanos, sería caridad. Lo cual dice en el versículo 8 de 1 Corintios 13: nunca deja de ser. La verdadera fe bíblica, hermanos, está planeada para nunca dejar de ser.
Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en el plan de Dios, esa verdadera fe bíblica, hermanos, es eterna. Y no es la primera vez que hablamos acerca de eso, no es la primera vez que lo menciono. La verdadera fe bíblica, hermanos, nunca dejará de ser. Y por ende, hermanos, la verdadera fe bíblica nunca fallará. Hermanos, es endémico. La fe bíblica es endémica a Dios. Pertenece solamente a Dios. La verdadera fe bíblica, hermanos, proviene de Dios. La verdadera fe bíblica no está en ningún otro lugar sino en la fuente divina que es Dios. Y para darnos cuenta, hermanos, usted y yo en realidad no tenemos que mirar tanto tiempo a nuestro pasado. No tenemos que alejarnos y decir, bueno, ya me acordé, ¿verdad? En la infancia de mi vida me pasó esto y aquello. No, hermanos, no tenemos que retirarnos mucho tiempo, tal vez una semana o unos días, para que usted y yo encontremos, hermanos, todas las fallas y todos los fracasos de la carne. ¿Sabe, hermano o hermana, que la carne ha causado un gran desorden en nuestras vidas? Ha desordenado, ha ensuciado, ha contaminado todos y cada uno de los caminos de nuestra vida. Y lo ha hecho, queridos hermanos, dejando innumerables víctimas y damnificados. Sí, hermano, hermana, la carne, cada vez que fracasa, cada vez que falla, usted piensa que no hay secuelas. Usted piensa, hermano, que cuando la carne nos falla es borrón y cuenta nueva. No, queridos hermanos. La carne, al igual que el pecado, deja marcas en nuestras vidas. Deja secuelas que vamos a cargar, queridos hermanos, por el resto de nuestras vidas aquí en esta tierra. Hermanos, víctimas que han quedado varados a la orilla del camino por causa, hermanos, por decir algunas cosas, de fallidas relaciones, por causa, hermanos, de fallidos compromisos, por causa, hermanos, de fallidos logros, por decir algunas cosas. Hermano, el pecado es tan malo en nosotros que siempre deja secuelas. Y a veces, queridos hermanos, las secuelas de ese pecado se hacen visibles, déjeme le digo, no tan solamente en nuestra propia vida, pero en la vida de estos que están a nuestro alrededor. Porque, hermanos, el pecado no solamente me afecta a mí cuando yo lo hago. El pecado afecta a otros que vienen detrás de mí. El pecado puede afectar, hermanos, a mí como pastor. Si yo cometo un pecado y caigo en un pecado, hermanos, del cual va a provocar un fracaso eterno o constante en mi vida, hermanos, ustedes mismos van a ser afectados por esa falla que yo he tenido. Ahora imagínense, hermano, hermana, nuestros hijos. Imagínense, hermano, hermana, nuestros cónyuges, aquellos por los que estamos pidiendo salvación. Lo que estoy hablando, hermanos, es simple y sencillamente que todos estos fracasos son simples y atribuidos a la carne. Hermano, la carne está muerta. Está muerta espiritualmente y un día esta carne, este cuerpo que usted y yo tenemos, habrá de morir físicamente. La carne, queridos hermanos, está débil. La carne, hermanos, mire, cada fracaso que usted ha tenido en su vida, cada fracaso que yo he tenido, hermanos, los podemos trazar particularmente a la misma debilidad de la carne. Y mire,
El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: porque lo que era imposible para la ley, fíjese lo que dice, por cuanto era débil por la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. La palabra debilidad significa impotente, significa endeble, significa flojo. Hermano, usted piensa que la carne le va a lograr a usted, hermanos, el progreso espiritual que usted necesita. Usted piensa, hermano, que a través de su carne usted habrá de lograr, hermanos, la salvación y la regeneración de usted mismo o aún de su familia. Usted piensa, hermano, que por la carne usted va a lograr grandes hazañas. Déjeme le digo, hermano, hermana, que usted está destinado a un fracaso que puede llegar a ser terrible para usted y para los suyos. Nosotros no nos podemos dar el lujo, hermano, de confiar en esa carne impotente, en esa carne floja, en esa carne endeble. Hermanos, el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:3 no está diciendo que la debilidad está en la carne. Nos está explicando que la debilidad, que la debilidad no está en la ley, discúlpeme. La debilidad está en la carne. Para llevar a cabo, para poder realizar, para poder cumplir la ley. Es incapaz nuestra carne de cumplir esa ley. Y el apóstol Pablo, hablando con los hermanos en Filipos, en su carta a los filipenses, le dice al creyente, nos dice a nosotros, en el capítulo 3, versículo 3 dice: no teniendo confidencia en la carne. Y esto, hermanos, es importantísimo. Es importantísimo notar, hermano, hermana, que corremos y vivimos en un peligro constante. Porque déjeme le digo, porque vivimos físicamente, vivimos en la carne. Y en esta vida que usted y yo tenemos, hermano, tenemos en realidad que aprender a no confiar en nuestra carne. Tenemos que aprender a dejar el control al Espíritu Santo de Dios, a dejarle el control a Dios en nuestras vidas y poder vivir, hermanos, válgame la expresión, a través de la fe, en la estrategia productiva de la fe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque solamente hay una promesa que la carne puede cumplir. Solamente hay una. Y no tiene que ir muy lejos para saber cuál promesa es. La carne dice, solamente hay una promesa que la carne puede cumplir. Y la carne le dice a usted y me dice a mí: en algún momento o lugar en nuestra vida, la carne fallará. En algún momento. Y hay algunos de entre nosotros que muchas veces han buscado atribuir la ocasión de la falla o del fracaso a la cuenta de la fe. Hemos sido capaces de decir: la fe me ha defraudado. Hemos sido capaces de expresar, hermanos, y de culpar a Dios, fíjese, de culpar a Dios
De la misma manera en que usted y yo culpamos a cualquier otra persona para no tomar la responsabilidad que a usted y a mí nos corresponde por nuestras acciones. Porque el vivir bajo la carne, hermanos, significa un fracaso constante en la vida de un cristiano. La verdad es, queridos hermanos, que la fe nunca ha fallado en producir lo que tenía que producir. El fruto de la fe, hermanos, es tan abundante como la misma fe. Nunca ha fallado de producir. Entonces usted y yo tenemos que aprender algo. Y esto que tenemos que aprender es simple y sencillo. Si usted y yo hemos tenido ausencia de productividad en la vida de en tu vida de fe, o al menos, queridos hermanos, en lo que tú estás definiendo como fe, esa ocasión de impotencia y de improductividad se debe a una de dos cosas. No hay mucho que buscar, hermanos, para entender esto. La primera razón de estas dos es la ausencia de la verdadera fe bíblica. Y hemos hablado, hermanos, casi ya por un año. Hemos estado hablando de lo que es la verdadera fe bíblica. Y si esta está ausente, hermano, no piense y no atribuya el fracaso de su vida a la fe. La segunda razón es la apropiación de una fe pervertida. Una fe, hermanos, que no existe o que no es fe, que simple y sencillamente es carnalidad. Y me regreso, hermanos, a la actitud de Sara cuando le dice a Abraham: llégate a Agar, a mi sierva, y así Dios te va a dar un hijo. No, hermanos, esa es la carne hablando. Esa es una apropiación de una fe que está pervertida, una fe que no es fe. Una actitud, hermanos, que tiene mucho de diferente en lo que es a la verdadera fe bíblica. ¿Sabe por qué existe esta apropiación de una fe pervertida, hermanos? Porque muchos individuos están completamente vacíos de un discernimiento espiritual que pueda hacer la diferencia entre un sentimiento carnal de deseo y la garantía certificada o asegurada de la verdadera fe bíblica. Satanás nos engaña y Satanás influye en nuestras vidas, y en ese engaño que está procurando sobre nosotros, queridos hermanos, atrae y pone una idea en su mente o en mi mente, y pensamos, queridos hermanos, que esta es fe. Y lo único que hay en nosotros es un simple y sencillo deseo o sentimiento carnal. No es una promesa garantizada de la verdadera fe bíblica. Y nos expresamos, ¿verdad? Y lo he repetido muchas veces. Nos expresamos nosotros diciendo: es que mi fe, yo tengo confianza en que mi Diosito, ¿verdad?, va a hacer esto. Y es que mi fe no me puede engañar, decimos nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? No es ni Diosito y no es su fe. La verdadera fe bíblica, se lo vuelvo a repetir, hermano, hermana, va a hacer que usted se mueva a la posición que Dios quiere que usted esté, para que usted pueda recibir las bendiciones de Dios, para que usted pueda recibir los frutos y la productividad de esa misma fe.
Usted, hermano o hermana, no puede forzar a Dios a que salga de su trono. Usted no puede obligar a Dios, es que yo te lo estoy mandando. Hermano, no hay tal, yo creo que no hay una herejía más grande que esa. Y cada rato digo lo mismo, ¿verdad? Se me viene a la mente esta tipa, ¿verdad? Que se siente profeta y se pone a predicar ahí en la televisión y tiene cientos y miles de seguidores. Y tiene la sagacidad, hermanos, la desfachatez de decir que ella le manda a Dios a que haga las cosas. ¿Por qué? Porque ella tiene fe. Hermanos, Dios la agarre confesada. Porque un día se va a presentar ante Dios y le va a decir, yo hice milagros en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Al fuego eterno preparado para Satanás. Allá es donde va a ir a caer esa mujer. Pero yo tenía fe. Usted tenía un sentimiento carnal. Nunca, hermanos, nunca lo que es la verdadera fe bíblica. La actitud de estos hermanos, de estas personas, es similar a la de una historia de niños. Y yo sé que usted la conoce, la pequeña locomotora de vapor. Esa pequeña maquinita de tren de vapor, ¿verdad? Que se le escuchó diciendo, yo creo que puedo, yo creo que puedo, yo creo que puedo, yo creo que puedo. Y sabe una cosa, hermanos, la confidencia de la fe nunca se encuentra en la actuación de la carne. Ahí le va otra vez. La confidencia de la fe nunca se encuentra en la actuación de la carne, o menos aún en uno mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la confidencia de la fe se encuentra en Dios, solamente en Dios, porque es ahí donde la fe bíblica verdadera descansa y encuentra su fuente. Es en Dios mismo. Hermanos, la otra ocasión de fracaso ocurre cuando se hace el intento de establecer fe en algo que no tiene fundamento de promesa. Estos hermanos son los que quieren la recompensa de la fe, aun a pesar del hecho de que han fallado en recibir una revelación sobre la cual la fe ha sido establecida. Ahí, hermanos, se encuentra la perspectiva de la actuación de Dios cuando nunca hubo una expresión de la promesa de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que simple y sencillamente la gente está esperando que Dios se revele ahí, que Dios actúe ahí, cuando Dios nunca te dijo que iba a hacer eso. ¿Por qué es una fe productiva, hermano o hermana? ¿Sabe por qué? Porque los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué es una fe productiva, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Rahab la ramera no pereció. Nada más por eso. La fe, hermanos, nunca cree en Dios por algo de lo cual no ha recibido una promesa. ¿Sabe por qué cayeron los muros, hermanos? ¿Y sabe por qué Rahab se salvó? Porque le dijeron: pon esto y no te salgas de aquí. Pon este cordón de grana y no te salgas de aquí. ¿Y sabe qué hizo Rahab la ramera? Puso el cordón de grana, ¿verdad? Ahí, carmesí. Y se fue a vivir al campo. No, queridos hermanos. Ella recibió una promesa, una palabra en la cual la actuación de Dios estaba basada
Y es ahí, hermanos, de que ella recibió esa promesa de fe. Porque Dios, hermanos, a través de la misma gente de su pueblo, a través de los mismos espías, queridos hermanos, Dios se comunicó con esta mujer y ella, hermanos, ella no pereció. ¿Se fija cuán importante es la revelación de Dios? Dos cosas, hermanos, que son importantes en cuanto a la fe. La fe no tiene la posibilidad del fracaso por causa de la promesa. Así que la fe es por el oír. Romanos 10:17. Hermanos, la fe no basa su productividad en lo que ésta espera que suceda. La fe, hermanos, basa su productividad en lo que ésta ha escuchado, en la promesa que ha recibido. La fe bíblica, hermanos, la verdadera fe bíblica no procederá sin una promesa. Entonces, queridos hermanos, la única forma en que la fe pueda ser probada e impotente y fracase en actuar es que la promesa en que esté basada su existencia era una promesa impotente o una promesa falsa. ¿Quién le dio la promesa? Hermanos, si la promesa se la dio un predicador, agárrese. Si la promesa se la dio uno de esos predicadores que están en la tele, agárrese y cuidado. Porque esa promesa no viene de Dios. No espere tener éxito. Agárrese para el fracaso. La fe, hermanos, de otra forma dicho, no fallará. Fíjese, porque ha basado su existencia sobre la promesa que es perseverante. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, versículo 35. La frase, la palabra pasarán, significa perecer, significa quedar olvidadas, significa quedar varadas a un lado, etcétera, etcétera. Hermano, la promesa que la fe escuchó y que la fe guardó nunca pasarán, porque es una promesa perseverante. La fe, hermanos, nunca fallará por causa de una promesa potente. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, versículo 11. La promesa sobre la cual ha llegado la fe a descansar, queridos hermanos, se probará no estar vacía. Al contrario, esta empujará y forjará hacia adelante y habrá de cumplir su objetivo prometido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es una promesa potente. A veces se nos olvida, hermanos, que la palabra de Dios, la palabra que procede de Dios, en nuestras promesas que usted y yo recibimos en su palabra, es la misma palabra que creó el universo. Ese es un problema muy grande que hay en nosotros. Tercero, hermanos, la fe no puede fallar por causa de una promesa permanente.
Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La seguridad de una o de cualquier estructura, hermanos, es tan buena como lo es su fundamento en el cual está construido. Decimos que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y yo a veces pensaba, pero la cadena tiene que ser tan fuerte como su eslabón más fuerte. No, hermanos. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, porque el débil es el que se va a quebrar. Hermano, en la promesa de Dios, queridos hermanos, no hay, queridos hermanos, en ese fundamento permanente, no hay nada de debilidad. No hay carnalidad, no hay, hermanos, flacidez, no hay, queridos hermanos, cansancio, no hay, queridos hermanos, muerte, no hay, queridos hermanos, nada de lo que hay en nuestra carne. Nada. Por lo tanto, hermano, hermana, usted y yo podemos confiar en esa promesa. La fe, hermanos, la fe es segura por causa de que esa promesa es segura. La palabra permanecer significa estacionar, significa establecer, significa asentar, significa afirmar, significa erigir o levantar. La promesa sobre la cual la fe ha escogido pararse es la promesa que ha sido hecha para estar firme por siempre. Ese es el indefectible carácter de la promesa sobre la cual la fe está descansando, lo que asegura, hermanos, los resultados positivos o la productividad en nuestras vidas. Dios dijo, hermanos, que los muros iban a caer y los muros cayeron. Dios dijo, hermano, que esta mujer iba a ser salva y esta mujer es salva. Lo segundo que podemos aprender acerca de la fe. La fe no tiene planes en caso de fracaso. No tiene un plan B. ¿Y sabe por qué? Por causa de una persona. Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Fe confidentemente descansa en no tan solo una promesa, sino en una promesa que fundamenta su origen en Dios. Hermano, si usted está descansando en Dios, si usted está viviendo en ese descanso, en esa promesa que ha recibido de Dios, usted tiene asegurada la victoria y la productividad de su vida. La razón, hermanos, de que la fe tiene esta seguridad es que estas promesas, esta persona, hermanos, estas palabras son perseverantes, son potentes, son permanentes. Hermano, la palabra de Dios va más allá de nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, no procede de nosotros, procede de Dios mismo. Y es en esa procedencia, queridos hermanos, es en esa fuente en que la palabra de Dios, es perseverante, es potente, es permanente.
Son promesas con esas tres cualidades, hermanos, porque son cualidades divinas. Son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Son así, hermanos, por la persona que está detrás de estas promesas. El Dios de la promesa es perseverante. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde antes, queridos hermanos. Él es el potente, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Y Él es permanente, queridos hermanos, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando Pablo hablaba con su joven aprendiz espiritual concerniente a la fe y a la verdad, Pablo le recuerda a Tito el impecable carácter de Dios. Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sabe, hermano o hermana? Es una estrategia productiva, porque el impecable carácter de Dios garantiza los resultados positivos de la verdadera fe bíblica. Y esto, hermanos, esto tiene mucho de ser en nuestras vidas. Esto tiene el todo, hermanos, de la fe. No mucho de ser. Tiene el todo de ser para nuestras vidas. Hermano, hermana, si usted se ve en fracaso, ¿sabe por qué se ve, hermano, así? Porque usted, hermano, no está recibiendo una garantía que venga de Dios. Usted tal vez está descansando y está recibiendo una garantía que viene de su propio esfuerzo. Usted está descansando y está recibiendo una garantía, hermano, que viene de lo que usted hace o deja de hacer. Hermano, es Dios en su impecable carácter quien está garantizando los resultados de nuestras vidas. Es Dios, hermanos, fue Dios en su impecable carácter quien garantizó, hermanos, que los muros de Jericó cayesen derrumbados al suelo. Es Dios, hermanos, y en su impecable carácter que garantizó, hermano, que Rahab no pereciese. Y se me hace interesante, hermanos, el ver esto, porque especifica bien claro ahí Rahab, la ramera, la prostituta. ¿Sabe por qué lo hace? Porque el impecable carácter de Dios que garantiza los resultados en nuestras vidas, hermanos, no depende de lo que usted es. No depende de lo que usted tiene. No depende de su capacidad. Depende, queridos hermanos, y gracias y gloria a Dios mismo, que depende solamente de Él. Y es ahí, hermanos, en donde a nosotros viene una pregunta. ¿Es entonces posible que usted y yo desfallezcamos y fallemos en cumplir el objetivo de nuestras vidas?
mientras la hermana Tania toca, yo le digo que sí es posible. Es más, es un terror constante que debe de existir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque esa posibilidad se debe a que usted y yo hemos empujado de nuestras vidas afuera, hermanos, afuera de nuestras vidas, a la verdadera fe bíblica. Y renegamos y volteamos a Dios y le decimos: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el fracaso constante de mi vida? ¿Por qué el fracaso constante en mi trabajo? ¿Por qué el fracaso constante en mi familia? ¿Sabe cuál es la respuesta que Dios le da, hermano, hermana? Porque tú me has dejado afuera de tu vida. Dios le dice: yo te he dado una verdadera fe bíblica que es productiva. Una verdadera fe bíblica que causó que los muros de Jericó cayesen. Una verdadera fe bíblica que causó que Rahab, la ramera, fuese salva. Entonces, ¿es posible para la verdadera fe bíblica el desfallecer o fallar en cumplir su objetivo? No, hermanos. Esta cuestión solo se puede contestar con la declaración afirmativa de que si la promesa en que la fe descansa se prueba defectuosa o incapaz, o defectuosa e incapaz, es porque la persona que hizo la promesa fracasó en cumplir su palabra. Hermano, hermana, y Dios no fracasa. Dios está en control absoluto de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, las que vemos y aún las que no vemos y desconocemos. ¿Sabe por qué podemos decir esto, hermanos? Porque usted y yo sabemos y conocemos el inmutable carácter de Dios y la certeza de sus promesas. Sabemos, hermanos, que el fracaso no es una posibilidad en Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, usted y yo podemos decir con paz y con seguridad que el curso de acción planeado para la fe es que siempre produzca y que nunca falle. Es en usted, hermano, hermana, en quien está la responsabilidad del fracaso. Es en Dios, hermanos, en quien usted y yo tenemos la posibilidad de la victoria y de la productividad de nuestras vidas. Agárrese, hermano, hermana, de Dios y de las promesas que Él le ha dado. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Dios mío, porque es tan simple y tan sencillo leer que los muros cayeron y que Rahab la ramera no pereció. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque usted lo prometió así y así lo hizo. Dios mío, ayúdenos en verdad a descansar en esas promesas. Ayúdenos, Dios mío, en verdad a vivir en esa verdadera fe bíblica, en esa que encuentra su fuente, su descanso y su poder en usted mismo. Ayúdenos, Señor, a abrir nuestros ojos en entendimiento espiritual y no dejarnos engañar por nuestras carnes. Yo se lo pido, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.